Hola, estimados colegas de tantas latitudes del planeta, me dirijo a ustedes desde Buenos Aires, Argentina, para referirme, según lo anunciado, a un tema trascendente, como es el derecho humano al futuro. En esa línea nos referiremos a un nuevo sujeto, un nuevo personaje, el defensor de las generaciones futuras, un nuevo instituto para el fortalecimiento de nuestra disciplina, el derecho ambiental, tal como ahora la concebimos y conocemos. Me presento, soy el doctor Dino Belloyo Clavot, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano en la Argentina. El defensor de las generaciones futuras merecerá entonces una especial atención en esta conferencia. En línea con valiosas propuestas de entidades españolas, caso de Sevilla, del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, a través de la Fundación Sabia y de la mano de las ideas y del proyecto del jurista Manuel Castañón del Valle, pretendemos aquí ahondar en el significado de un proyecto que finalmente impulsa el establecimiento de un defensor o defensora o persona jurídica para la defensa de los derechos de las generaciones futuras. Si bien el concepto de generaciones futuras se ha diseminado en escritos de doctrinas, en fallos judiciales, en alusiones normativas, en distintos plexos y en diversa literatura que no precisamente tienen como fuente las disciplinas jurídicas, el instituto no es tan conocido como creemos debe haber sido merecido. Y precisamente no es alentado ni promovido por la clase política de la gran mayoría de los países, o por lo menos en muchos casos, ni pensar al respecto con el caso de nuestro país, la República Argentina, que tiene vacante la designación del defensor del pueblo de nación ya hace varios años, siendo una figura constitucional de la Constitución Argentina Nacional de 1994. Y como es sabido, tampoco en la patria de nuestro inspirador, el doctor Castañón, España, tampoco allí ha tenido la oportunidad de ser considerada la nueva figura para una efectiva estructuración. Esta doctrina de Castañón del Valle nos lleva y nos alienta para indagar en numerosas declaraciones, resoluciones y decisiones a nivel de organismos internacionales. Esta figura no ha progresado lo que debía pese a ello, hasta que una nueva luz despierta precisamente de Sevilla en nuestro mundo ambientalista y aún más allá, con mucho entusiasmo con la propuesta de Castañón que nos contagia y ha sido difundida y ha cundido en distintos países en gran medida a partir de la labor, la docencia y la investigación universitaria, en especial en ciertas naciones latinoamericanas y también en Europa. El libro de Castañón es altamente esclarecedor y diría completo en el estado de conocimiento que hoy tiene la materia, obligatoria la lectura. También suenan muy fuertes las palabras de los autores prologuistas del libro de Manuel, en primer lugar el distinguido ilustre don Esquinas Alcázar, quien a través de un largo trabajo en la FAO y como presidente del Comité de Ética para la Agricultura y la Alimentación, nos ha dejado su experiencia y su impronta, como así también el prólogo del libro de Manuel, el don Mayor Zaragoza, Federico, quien fuera en su momento director general de la UNESCO y se desempeñara como presidente de la Fundación Cultura de la Paz y otras importantes comisiones y grupos internacionales de Naciones Unidas, el que también ha merituado un gran desempeño en la defensa histórica de las generaciones futuras. Las dificultades que plantea el Instituto ya venimos preocupados por este tema. Como se ha gozado, y lo enfatizamos ahora, son cada vez más frecuentes las referencias a las generaciones futuras y sus derechos, tanto en distintas obras, en la literatura y en las acciones jurídicas que refieren a distintas disciplinas. Por supuesto, la expresión se vuelve notable en la bibliografía del derecho ambiental y en el derecho climático y también del desarrollo sostenible de este tiempo. Lo que no tiene tanta difusión es la referencia a cómo hacerlo, cómo lograrlo, cómo establecer defensorías, defensores o defensoras de los derechos de las generaciones futuras. En gran medida porque si bien existen en determinados países o en función similar e incluso más abarcativa, la evolución burocrática no ha sido sensible a constituir y menos a difundir esta estructura necesaria y posible
que pueden originar, o que pueden organizar, mejor dicho, los estados en sus respectivos niveles de gobierno y aún a nivel internacional. Asimismo, esta función puede surgir también de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo proyectos y propuestas de universidades, de conjuntos de ellas y de otras asociaciones vinculadas a la defensa de los derechos de los que nacerán en el futuro cercano y aún de los pequeños que ya han nacido. El aporte académico parece importante resaltar en estos momentos. Un desafío que se plantea para las universidades es entonces la búsqueda de innovación, el generar conocimiento en la investigación, construir la enseñanza, el aprendizaje desde paradigmas interdisciplinarios, en diálogo de las ciencias y crear las condiciones para un pensamiento crítico, reflexivo e innovador. El aporte académico de los diversos campos disciplinares es esencial siempre que considere la integración de las ciencias, el valor de la experiencia y un accionar conjunto para generar políticas y acciones y crear instituciones que tengan que ver con el comportamiento social, los hábitos, las creencias y defina la toma de posiciones, estrategias y reglas que debemos cumplir para enfrentar la crisis ambiental, climática, biodiversa, global y los objetivos de la Agenda del Desarrollo Sostenible, compleja y extendida, que hoy impacta a la humanidad. La armonización y sintonía de estos esfuerzos con los objetivos de la Agenda Mundial y una acción sostenida y solidaria por parte de todos contribuirá seguramente a hacer posible una sociedad más justa, equitativa y viable, también vivible, para las presentes y futuras generaciones. Varias de nuestras carreras de abogacía y de posgrados en Derecho y otras disciplinas contienen en sus planes, programas y materias de la especialización módulos referidos a los derechos de las futuras generaciones y sobre las defensorías. Más allá de lo diverso y complejo que resulta la organización de una defensoría de los derechos de las generaciones futuras, dependiendo de las estructuras políticas, los cuadros ministeriales u otro tipo de ravioles, como decimos en cada país, que pueda proyectar, lo cierto es que esta figura debería ser independiente y de nombramiento periódico con el mayor consenso parlamentario. Si este fuera el caso de la estructura, si cabe, está propuesta a través de una ley. Veremos que también hay otras propuestas que van más allá del surgimiento a través de una ley. De hecho, como ya hemos expresado, dentro de nuestro sistema democrático republicano, en la Argentina existe el Defensor del Pueblo de la Nación, órgano independiente designado por el Congreso de la Nación, actualmente vacante. Es una institución nacional de derechos humanos de la Argentina reconocida por las Naciones Unidas. Aquí cabe una reflexión de Federico Mayor Zaragoza, quien afirma que, de hecho, las generaciones futuras no pueden elegir ninguna persona o a las personas que defiendan sus intereses. Sabemos que la idea del defensor de las generaciones futuras no es nueva. No es nueva desde la Conferencia de Estocolmo en 1972 y desde los numerosos trabajos que condujeron el informe Brundtland, Nuestro Futuro Común de 1987, que se fueron afirmando expresamente los derechos de las generaciones futuras. En la cumbre de Río de Janeiro en 1992 se discutió y reconoció que el derecho al desarrollo debe ejercerse de forma tal que responda equitativamente a las necesidades de las generaciones presentes y futuras. En Río +20 se propuso además la creación de un alto comisionado en la ONU para las generaciones futuras. También la declaración de la UNESCO en 1997 sobre responsabilidad de las generaciones presentes hacia las generaciones futuras incluye una buena base teórica para la institución del defensor de las generaciones futuras. Muchísimos acuerdos internacionales traen hoy referencias concretas a la protección de las generaciones futuras, recordémoslo. Lo mismo, más de una docena de constituciones nacionales lo han reconocido expresamente en su articulado y más de una docena de países han establecido la figura del defensor de las generaciones futuras o su equivalente según distintos modelos. Sin duda, la declaración de la UNESCO de 1997, antes mencionada, porque antes mencioné, ha picado en punta en materia de declarar a la responsabilidad de las generaciones actuales para con las venideras.
Dice también el maestro mayor Zaragoza, es necesario inventar el futuro, con ciudadanos del mundo, capaces de conocerse y concentrarse a través de redes sociales y haciendo permanente concertación de creciente importancia y capacidad de movilización, que de qué manera apremiante propondrán soluciones a los distintos problemas planteados, pasando a ser una parte relevante del funcionamiento democrático a escala local y también a escala planetaria. Serán millones las opiniones y propuestas las que habrán de generar en todos estos casos. Se trata de una nueva cosmovisión, con nuevos estilos de vida. El gran desafío, a la vez personal y colectivo, es cambiar el modelo de vida, si cabe. Esto sería, en opinión de Zaragoza, lo que favorecerá la institucionalización del defensor de las generaciones futuras, que propone ahora, originariamente y con gran vigor, la doctrina Castañón desde Sevilla, en esta realmente innovadora ocasión que hemos mencionado. La propuesta de creación de la figura refiere a una institución que tenga por objetivo poner voz a las generaciones que todavía están por llegar, para que las decisiones de hoy no sobrecarguen o traben o obstaculicen su vida en el planeta de mañana. Parece sencillo, pero qué bien suena poder trabajar en esto. Es un regalo del Señor poder trabajar en esto. El patrimonio, los recursos naturales o los bienes de la naturaleza, el derecho al desarrollo humano, con todo lo que ello implica, las realidades, las expectativas y los sueños futuros de los que lleguen, deben ser protegidos y preservados como titulares de derechos que ya son. Ello es central. La resolución sobre la protección de sus derechos a vivir en un ambiente saludable, adoptada por la 71ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, realizada en Córdoba, España, en octubre del 2020, muestra que la cuestión está en la agenda de las ciencias, en el caso de las ciencias médicas en particular. Refiere la resolución que el aumento exponencial de la cantidad de incendios relacionados con el cambio climático, huracanes, derretimiento de hielo, ola de calor y deforestación, en especial de los bosques tropicales, muestran que no hay tiempo que perder. Existe una necesidad urgentísima de acelerar los esfuerzos de la que se desencadenan y vendrán hacia cambios que serán implementados por los encargados de toma de las decisiones políticas nacionales e internacionales para detener y adaptarse a la crisis climática. El cambio climático y la contaminación del aire están estrechamente relacionados. Ambos tienen enormes impactos en la salud humana. Recordemos que estamos haciendo referencia a la reunión mundial de la Asociación Médica Internacional. Según lo mencionan los programas y organismos internacionales como la Iniciativa del Aire Limpio, fundada por la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el Programa de Naciones Unidas del PNUMA y la Coalición del Clima y el Aire Limpio, todos los gobiernos, investigadores y organizaciones no gubernamentales deben abordar con urgencia la contaminación del aire y la crisis climática juntas. Teniendo en cuenta la urgencia y la complejidad del cambio climático, la resolución de los médicos afirma la necesidad de crear un cambio global para detener las causas de estas crisis. Por lo tanto, la Asociación Médica hace un llamado a los encargados de la toma de decisiones internacionales, nacionales, regionales y provinciales, como a los políticos, los encargados de formular políticas, los jueces, para que reconozcan la urgencia, la complejidad y la interconexión que la esencia de la acción de la crisis climática y tomen medidas inmediatas para proteger los derechos de las generaciones futuras por el bien de la justicia climática. Hay una fuerte demanda. Los profesionales de la salud, entonces, tienen el deber de cuidar, respetar y proteger la vida humana y el derecho de vivir o a vivir para las generaciones futuras. Y todas las formas de vida del mundo natural deben ser protegidas.
La Asociación Médica considera que todas las personas, incluidas las generaciones futuras, tienen derecho a los recursos ambientales, económicos y sociales necesarios para vidas sanas y productivas, tales como el aire, el suelo, el agua puros, los alimentos seguros. Por lo tanto, la asociación tiene la responsabilidad histórica de actuar proactivamente a fin de iniciar los cambios y soluciones necesarios para combatir la crisis climática. A continuación se expresan en los trabajos realizados por la asociación las recomendaciones. Solamente consignaremos aquí algunos de los conceptos contenidos en la misma, por considerarlos esenciales. La asociación propone a sus miembros y otras organizaciones relacionadas que deben instar a solicitar a sus miembros que colaboren con los organismos pertinentes de los países para crear conciencia sobre la necesidad de sanciones y políticas legalmente vinculantes a nivel nacional e internacional para los contaminadores que amenazan el derecho a vivir para las generaciones futuras. Un pedido muy fuerte, ¿verdad? Mediante entonces la emisión de los gases que generan esos males para el planeta y que se ha demostrado que causan crisis climáticas y contaminación del aire, del suelo y del agua. Pide instar a todos los gobiernos nacionales, formuladores de políticas, investigadores y profesionales de salud a movilizarse para elaborar e implementar políticas integrales destinadas a combatir los problemas creados por el uso del combustible fósiles que hacen a la contaminación del aire, de agua y del suelo. Además, instar a los medios a promover el concepto y significado del derecho a vivir para las generaciones futuras, ofrecer soluciones para proteger los derechos y la salud de esas generaciones, los que van a nacer. También recomienda instar a los gobiernos nacionales, estatales y provinciales, regionales y municipales y locales a enfatizar la creación de sistemas alimentarios locales, resistentes y regenerativos que puedan reducir las emisiones de carbono, apoyar la subsistencia de las comunidades agrícolas y proporcionar la seguridad alimentaria de las generaciones venideras. Es necesaria la búsqueda de proyectos nuevos y ambiciosos de protección del ambiente. Nuestra propia Constitución Nacional de la Argentina reza en su artículo 41 que las autoridades proveerán a la protección de este derecho y hace una serie de enumeraciones de responsabilidades y deberes de las autoridades, tanto públicas como privadas, según entendemos. Desde nuestra posición de universitarios, quiero llamar la atención desde el campo ambiental integrado. Coincidimos en la necesidad de la creación de esta institución a través de sus distintos modelos. Es crucial para la humanidad del futuro. El derecho ambiental y sus instituciones como verdadero derecho de supervivencia es un derecho del ser humano. Su interés de defensa es un interés social y universal, como bien lo sostiene la doctrina actual. El aporte de esta disciplina jurídica es crucial. El derecho ambiental innovativo va consolidando logros, si bien en diversos contextos de bajo cumplimiento de sus postulados y normas, de cambios insinuados en muchas partes del mundo en tiempos de los primeros años de la Cuarta Revolución Industrial, desde 2011 y 2013. Su historia es, por supuesto, más antigua y se ha constituido como un derecho transformador e innovativo, creando, transformando y corrigiendo sus leyes y reglas de juego en un proceso de mejora continua de carácter global y local al mismo tiempo. Este dinamismo precisamente es el motor del cambio de esta disciplina, con importantes beneficios para el derecho, aplicables también a otros saberes y ciencias que finalmente requieren para sus especificidades de un derecho ambiental ordenador que deberá articularse para su efectiva aplicación. Vale aquí la cita de Klaus Schwab, autor del libro La Cuarta Revolución Industrial, bien difundido actualmente. Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. Se advierte hoy la irreversible señal de la innovación, que fluye de los acelerados cambios culturales y tecnológicos, de la necesidad de la política y de los cambiantes hábitos humanos y sociales que generamos
y debemos asumir. El derecho en nuestros tiempos requiere de una innovación, requiere de la innovación, de la solidaridad en la búsqueda de nuevas visiones. En esta línea vemos el gran aporte del derecho ambiental a la propuesta de la defensa de las generaciones futuras y el reconocimiento del derecho humano al futuro. El derecho ambiental, tal como lo concebimos actualmente, aporta también a la innovación educativa y también a la innovación formativa, entendida como un conjunto de ideas, procesos y estrategias más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas y formativas en uso. La innovación legal y del emprendimiento en miras de la sustentabilidad para un nuevo desarrollo humano fluye en nuestros dinámicos contenidos que muestran la evolución de las ideas de la política, de nuestros derechos y garantías, el avance y consolidación de los principios ambientales que están consagrados en las leyes y de nuevas estructuras, aspectos organizacionales que requieren la realidad actual como la preservación, digamos, de los bienes y valores de las generaciones futuras. Podemos avanzar haciendo una referencia a los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Debe señalarse que el proyecto de creación del Instituto del Defensor de los Derechos de las Generaciones Futuras es armónico y concordante y correspondiente con los ODS, los 17 objetivos y sus metas. La resolución de la Asamblea de Naciones Unidas del 2015, en septiembre, llamando a transformar nuestro mundo, que es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, fija la hoja de ruta para el desarrollo de un planeta o del planeta desde 2015 a 2030. Es un plan de acción a favor de las personas, como lo sabemos, a favor del planeta y de prosperidad para favorecer la paz universal y el acceso a la justicia, con toda una gama de objetivos y acciones para una vida posible en la sociedad de nuestros tiempos y hacia el futuro. Una protección que ahora ha quedado corta, digamos, 2030 está cerca. Entre los antecedentes de preparación para la Gran Conferencia de Naciones Unidas de 2015, ya se había llamado a la solidaridad intergeneracional desde el año 2011 y se invitaba a los diferentes estados a presentar contribuciones para el documento final de la conferencia, y varios de ellos presentaron la necesidad de que la conferencia se ocupara de las necesidades y derechos de las generaciones futuras. El grupo principal para los niños y jóvenes y la Alianza para las Generaciones Futuras propuso en ese entonces la creación de un alto comisionado para las generaciones futuras como institución de la ONU, encargada de salvaguardar los intereses y necesidades a largo plazo de las generaciones futuras a nivel mundial. También pidieron la creación de defensores de las generaciones futuras a nivel nacional, con funciones de evaluación de los efectos a largo plazo de las políticas públicas y las propuestas legislativas de recepción de peticiones ciudadanas, de investigación de denuncias de delitos ambientales y de mediación o arbitraje. En otras conferencias mundiales se pidió, asimismo, el establecimiento de la figura del ombudsman de las generaciones futuras a nivel mundial, nacional y local, y que promovieran el desarrollo sostenible para el bienestar de las generaciones presentes y futuras y actuarían como auditores en el seno de los gobiernos y atenderían las denuncias de los ciudadanos. Resulta útil señalar aquí la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas de julio de 2022, que reconoció el medio ambiente sano, limpio y sostenible como un derecho humano universal, que debe ser respetado, protegido y promovido por todos los estados. La promoción de la figura en el seno de la ONU nos lleva también a alguna reflexión. Ha sido insistente por parte de Naciones Unidas la instauración de esta figura. Podemos seguir esta petición de la ONU a través de la creación de diferentes vías o modelos para lograrlo. Hay diferentes fórmulas para darle forma institucional. Siguiendo la doctrina dominante, resumimos esos modelos. Un modelo parlamentario, la figura de sus parlamentos, dentro de sus parlamentos, la tienen varios países. Otros modelos es el modelo gubernamental, su creación no es en sede parlamentaria o del Congreso, sino en iniciativa de los gobiernos o del Poder Ejecutivo de los países. También existen iniciativas privadas,
El defensor de generaciones futuras puede también emanar o crearse como órgano encargado de iniciar acciones para la defensa de las generaciones venideras por parte de organizaciones privadas. Existen pues diversas fórmulas por las cuales o sobre las cuales puede descansar la creación y desarrollo de este defensor. Los modelos son variados en distintos países del mundo. Debemos llegar a una figura ampliamente implantada, instalada en muchos lugares de la Tierra. Debemos ser ambiciosos, esto es lo que pensamos, sin retaseo. Resulta indudable que la existencia de un alto comisionado para generaciones futuras de las Naciones Unidas también es importante. Como alternativa también se propuso, si el alto comisionado no fuera posible, la figura intermedia de enviado especial del secretario general sobre las generaciones futuras, con informes anuales de su actuación a través de la ONU y el foro político de alto nivel. En la ONU también existe la figura del relator especial, que informa sobre la situación de los derechos humanos. En realidad, la figura del defensor de generaciones futuras debería tener una instalación a nivel estatal e incluso a nivel regional o local, presente en muchos niveles territoriales y que la sociedad lo visualice y sea algo natural dentro de sus instituciones. Seguramente la instalación de la figura crece en el mundo a través de estos distintos modelos. Nosotros pensamos que, como dejamos expuesto, esta institución debería ser implantada en regiones, subregiones, localidades para la sociedad del futuro. Otra posibilidad a nivel local lo constituyen los municipios. Sus decisiones tienen alto eco en el futuro. Las relaciones entre la sociedad local y el ambiente y sus comunidades es estrecha. Se deben tener en cuenta las competencias de los municipios según los países y su organización. Podría haber un defensor de generaciones futuras en el municipio. Sobre las funciones específicas del defensor, a modo de ejercicio, vamos a ver algunas, dependerá de las competencias que se le otorguen, obviamente, en el momento de su creación y principalmente por el modelo elegido para su constitución. Ya vimos que puede ser parlamentario, del Poder Ejecutivo o puede ser también iniciativa privada. Podríamos mencionar una serie de funciones que la figura podría desarrollar para sus posibles competencias. Harían labores de propuestas legislativas, podrían ser informes de asesoramiento, labores de recepción de renuncias, labores de mediación en conflictos que puedan afectar el bienestar de las generaciones futuras, labores de litigación en este caso, en determinadas circunstancias, podría instar un procedimiento judicial a la hora de defender los intereses de generaciones futuras según cada legislación. La legitimación de las asociaciones ecologistas para la defensa procesal del ambiente está reconocida en la Declaración de Río, en la Agenda 21, también en el Consejo de Europa, así como en la mayoría de las leyes de los países de todo el mundo. En realidad, la figura del defensor de las generaciones futuras debe ser una institución ética. En su actuación y relaciones debe imperar un acentuado sentido de la moral y la integridad. El defensor debe actuar con arreglo a determinadas pautas: legitimidad, efectividad, proporcionalidad, transparencia, ausencia de abuso del poder, de discriminación, justicia, revisión, imparcialidad, independencia, objetividad, cortesía, coherencia, respuesta en la lengua del interesado, agilidad en la adopción de decisiones en su caso, registro de solicitudes, archivos de documentación, comunicación de decisiones por el medio más idóneo, nuevas tecnologías, bueno, una serie de que es muy largo enumerar. La institucionalización de esta figura debe contemplar también un lugar de desempeño de sus competencias funcionales. Debería contar con una oficina dotada de medios materiales y personales para desarrollar eficazmente su cometido. Podemos pasar ahora a resaltar también la importancia de las redes de colaboración. El proyecto de una figura del defensor de generaciones futuras requiere una amplia colaboración, esto lo hemos insinuado, entre los distintos territorios implicados en el objetivo. La creación de un número alto de defensores puede alcanzar mejor sus objetivos en forma coordinada. La existencia de una red de colaboración entre distintos defensores de generaciones futuras será una cuestión útil y necesaria. Siempre que defendemos el ambiente, defendemos los derechos de las futuras generaciones. Hoy tenemos necesidad y la urgencia de proveer a esta institución.
La protección de las generaciones futuras es un deber moral de la humanidad, y agreguemos que es también un deber jurídico según surge de copiosa normativa. También la protección se encuentra en varios fallos jurisprudenciales de notable repercusión, en especial en Alemania, Francia y en España. Los altos tribunales de justicia han dado cuenta de ello. En la reunión pasada de la COP27 en Egipto, en Sharm el-Sheikh, en noviembre de 2022, entre los logros y aventuras de esta cumbre, algunas cuestiones nos interesa destacar aquí en relación con el tema específico de las generaciones futuras. En la COP27 se resaltó la importancia de la transición hacia estilos de vida sostenibles, apoyados en la educación, y se mencionaron los puntos de no retorno, un punto de no retorno por primera vez. Las estrategias de muchos países impulsan una agenda del cambio de estilos de vida que se espera cobre fuerza en el futuro. La trascendencia de la encíclica Laudato Si no puede dejar que la pasemos por alto. La institucionalidad y el futuro de la humanidad a eso se refieren. También afirma Francisco que la existencia de leyes y normas no es suficiente a largo plazo para limitar los malos comportamientos, aun cuando exista un control efectivo. Para que la norma jurídica produzca entonces efectos importantes y duraderos, y como en nuestro caso aseguren un mundo vivible futuro, es necesario que la mayor parte de los miembros de la sociedad la hayan aceptado a partir de motivaciones adecuadas y que reaccione desde una transformación personal. No queda más que aprovechar el camino recorrido y acelerar la institucionalidad deseada que he tratado de exponer. La propuesta del defensor del derecho a las generaciones futuras responde a tales objetivos. Pasar a los hechos es una forma idónea, efectiva, para trabajar en pos de este objetivo humano. Agradezco vuestra atención y muchas gracias.